Ahí Bueno, está. ¿dónde estábamos? Bueno, en la consagración de los sacerdotes. Pero ocurrió algo, ni bien están consagrados los sacerdotes, es la irreverencia de dos sacerdotes. Bueno, es importante decir que toda esta consagración de los sacerdotes fue llevada a cabo en público. Todo el mundo, todo el pueblo estaba en presencia de quien ungía al sacerdocio, ¿sí? Dios mismo. Y Dios mismo fue quien instituyó el orden sacerdotal. Y entonces en el capítulo 10 nos encontramos con el pecado de Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón. Varón. ¿En qué consistió este pecado? Recuerden que cuando se ofrecía el incienso debía hacerse del fuego del altar. Exacto. Aparentemente, no tomaron del fuego del altar. Algunas versiones dicen que fue del abono de los animales. No hay nada que diga que nos certifique eso, pero fue una ofensa y además lo hicieron ebrios, borrachos, con lo cual la severidad del castigo fue bastante grande. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Fue demasiado drástico Dios? La verdad es que los fulminó. Lo que el hecho de estar ebrios estaban impuros, ¿no? Y después los habían denunciado por pecado también, tener, por fornicar. Ellos tenían que tener el concepto de santidad bien, pero bien establecido. No eran cualquier persona. ¿Recuerdan que dijimos recién, a mayor luz, Mayor mayor demanda. responsabilidad? A mayor luz, mayor demanda. Se estaba inaugurando el sacerdocio e incurren en este pecado terrible. Bueno, Dios tiene que mostrar que las cosas santas son cosas sagradas. Bueno, hay unas lecciones prácticas de las que habla Pablo Hoff que son interesantes. Las relaciones de privilegio y responsabilidad. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Hay una relación entre privilegio y responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque algunos líderes creen que en realidad tienen licencia para hacer lo que quieren, por ser líderes. Grueso error, grueso error. No es inimputable una persona en el liderazgo y puede hacer lo que se le da la gana. No lo es. Al contrario, cuando tiene mayor demanda de parte de Dios, tiene mucha más responsabilidad y en consecuencia debería actuar con más humildad, buscando la voluntad de Dios, pidiendo perdón, tratando de no ofender en lo posible a todo el mundo, ¿sí? Entonces, esa relación entre privilegio y responsabilidad no aplica. Bueno, sustituir las cosas sagradas por cosas carnales. También habla de eso Pablo Hoff, sustituir cosas sagradas por cosas carnales. ¿Se ve eso en la iglesia? No se ve mucho, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Y bueno, el puesto sagrado está por encima de las relaciones humanas. Esto es interesante, Sí. porque si yo soy el hijo del pastor, no puedo hacer lo que quiero. Es el mejor ejemplo. Siempre se la agarran con el pobre hijo del pastor, ¿no? Es como que es el muñeco de la piñata, el hijo del pastor. ¿Sí? Entonces, claro, o porque soy el hermano, o porque soy el tío. Entonces yo puedo hacer lo que quiero. O sea, tengo licencia para hacer. No, porque Dios es un Dios personal
absolutamente personal y nadie va a responder por mí ante Dios si no es mi persona. Bueno, entonces lo otro es que ninguna persona es indispensable, dice Pablo Hoff. Y miren qué interesante, porque la mitad de los sacerdotes de aquel entonces fueron quitados la mitad de los sacerdotes fueron quitados, pero seguía el culto, seguía el sistema. O sea, muchas veces se toleran cosas, pero nadie es indispensable. La verdad es que todos somos necesarios, pero absolutamente nadie es indispensable. Y a veces Sí, se sacrifican estándares. Y la verdad es que se toleran cosas o se dejan pasar cosas que tienen que ver con la santidad y tienen que ver con la responsabilidad y tiene que ver muchas veces con que uno cuando está en una posición de liderazgo tiene que tomar decisiones. Y a veces son drásticas y a veces tiene que ver con la familia y a veces tiene que ver con amigos. Pero una cosa es nuestra responsabilidad delante de Dios y otra cosa es el amiguismo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, los propósitos de las reglas referentes a la pureza y la impureza. Entonces acá encontramos una serie de requisitos de animales puros, animales limpios, animales impuros. Hay una clasificación de los animales y que tenían que ver según criterios de salud. Miren, la vida en el desierto era hostil, no era fácil. Y Dios tenía que enseñarles, o sea, no podían llamar al SAME ahí. Si alguien tenía un episodio, o sea, ni siquiera existía la penicilina. Estamos hablando de algo serio. No existía la medicina tradicional. Entonces el pueblo tenía que ser muy obediente respecto a la dieta, ¿sí? Muy obediente. Animales con pezuña partida que rumian, vaca, oveja, ciervo. Estos eran animales que sí podían comer. Toda clase de animales que brinda la mayor fuente de carne comestible. Ciertos animales mamíferos de carne sana y una clasificación general práctica y segura. Ahora, animal que se alimenta con carroña. Esta es la clasificación de los que no se pueden comer. Los que se alimentan con carroña, porque transmiten enfermedades, ¿no? Por ejemplo, parásitos. Se les podía prohibir comer animales carnívoros que provocan infecciones, como por ejemplo el cerdo. Todavía hoy los judíos ortodoxos no comen cerdo. Bueno, reptiles, ratones. Bueno, la verdad es que no sé a quién le gustará ese tipo de alimentación, pero salvo a la cultura china por ahí, pero la verdad es que no. Animales acuáticos que tienen aletas y escamas sí están dentro de la dieta. Por lo general la carne de los peces es sana, pero animales que no tienen aleta, por ejemplo, ni escamas, como las ranas, anguilas, marisco, esos lo tenían prohibido, sobre todo y fundamentalmente por una cuestión sanitaria. Bueno, como dijimos recién, de indigestión, de infecciones y que no tenían al alcance de hoy la medicina. Aves que no se Pastor, encuentren. Sí, alguien preguntó pastor, algo. también, sí, también tiene que ver con cuidar el cuerpo, que justamente es el templo bueno, del Espíritu Santo, em, que después nos enseña el Señor en cuanto a esa administración de nuestro cuerpo también, ¿no? ¿Tiene que ver algo con esto? Sí, pero eso lo podemos reflejar bien en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto habla del cuidar el templo del Espíritu Santo. Lo que pasa es que acá es un contexto complicado, difícil, es el desierto. Y como dije,
no había, ya en la época de Jesús, en la época neotestamentaria, hay médicos. Lo encontramos, de hecho, tenemos un escritor que es Lucas, que es médico. Ya la medicina existía y estaba al alcance de las personas. Ahora están en un lugar que no tienen nada, absolutamente nada. ¿Qué hay en el desierto? Sí, nada, absolutamente nada. Más que nada tenía que ver con eso, porque después Pablo habla acerca de que todo lo que se pone en la mesa, si es con acción de gracia, cómanlo, a menos de que alguien esté, digamos, eh, esté con alguna dieta y tenga que abstenerse de ciertos alimentos. Pero en el nuevo pacto, de hecho, cerdo en el antiguo pacto no se comía y en el nuevo se puede comer, no hay problema. No hay problema. Siempre y cuando se haga con acción de gracia, y dice Pablo, no pregunten, no pregunten, sobre todo si tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos. Por una cuestión de conciencia, si quieren hacerlo, háganlo, no hay problema. Esto, bueno, tiene que ver con un contexto de sanidad. Muchas gracias, pastor. No, no, por favor, al contrario. Y de prevención, sobre todo de prevención. Insectos de 4 clases de la familia de las langostas estaban permitidos. Bueno, estos tienen proteína, son buenos en proteína, sobre todo hay mucho en Medio Oriente. Eh, pero nada que tuviera que ver De contacto con... hecho, Juan el Bautista se alimentaba Claro, de claro. miel. Claro, pero no era la langosta del mar, no era la langosta de la cara, esa no, era otro tipo de langosta, ¿sí? Pero sí, sí, sí. Pero también, entonces, ningún alimento que tenga contacto con cadáveres, por ejemplo, que sea contaminado, que esté contaminado. Como Eh, carroña. La impureza relacionada con la reproducción, esto es importante también, las reglas para las mujeres, pobres, las mujeres la pasaban muy mal, muy mal. Pero bueno, cada vez que la mujer daba a luz, quedaba ceremonialmente impura, necesitaba un periodo de purificación, ¿sí? Si era madre de un niño, el cual tenía que ser circuncidado, si era de una niña, era inmunda 2 semanas y su periodo de purificación era el doble que la madre de un varón. Vieron que al final van a decir que las mujeres siempre fueron una complicación, pero no, es un chiste, tranquila, tranquila, tranquila. Pero pero la llevaban, la pasaban muy mal en este sentido, también. Bueno, eh, las madres de posición económica un poquito más importante se purificaban ofreciendo un cordero para el holocausto y así también ofrecían por la consagración del niño. O un palomino o una tórtola para la expiación. Bueno, como dijimos, la familia de Jesús, la mamá de Jesús llevó una tórtola porque era de condición humilde. El significado de estas reglas es interesante también. Son puras las funciones relacionadas, perdón, son impuras las relaciones, las funciones relacionadas con la reproducción. Y acá tiene que ver, esto tiene que ver con una relación que tenía con los pueblos paganos, porque los cananeos, por ejemplo, tenían cultos a los dioses de la fertilidad. A Israel tenía que establecer una distancia entre los ritos y los cultos paganos con ahora sus ceremonias, sus ritos y sus métodos de acercamiento a Dios. Nada que aparentara a las costumbres paganas, eh, Dios la quería en medio del pueblo. Ellos tenían que marcar la diferencia con todos los ritos y con todas las costumbres de otros pueblos. Bueno. La impureza de la lepra, esto es muy interesante porque esto tiene un significado y un simbolismo muy interesante porque la lepra
era considerada muerte, básicamente. La persona que tenía lepra estaba condenada a muerte. En la época de Jesús, recuerden, los leprosos vivían en el leprosario y básicamente estaba condenada a la misma muerte. 4 clases de lepra se mencionan. Y también enfermedades de la piel contagiosas, ¿no? Si se consideraba que la persona era sospechosa, era llevada al sacerdote y el sacerdote lo diagnosticaba. No había médico. El sacerdote era el médico y él, de acuerdo al color de la piel, diagnosticaba. Bueno, si se sospechaba que en realidad era lepra y no una simple manchita, la persona quedaba aislada del campamento por 7 días y se iba examinando de acuerdo a la progresión o no progresión. Y como era una enfermedad contagiosa, entonces era muy riguroso el cuidado y sobre todo el aislamiento. Era un proceso de corrupción, estaba considerado la muerte en vida la lepra. Y acá está un poco el simbolismo. Eh, ya cuando se hablaba de un leproso, se hablaba como de un muerto. En Números, capítulo 12:12. Y cuando se curaba al leproso era como una especie de resurrección. Había, es decir, el peor cáncer, cuando uno se cura del peor cáncer es más o menos equivalente a eso, ¿sí? Cuando uno está condenado a muerte de una enfermedad terminal y después se cura, así era, era el equivalente a la lepra en ese momento. Y bueno. Bueno, vamos a dejar acá. Miren, la próxima clase vamos a ver Números y Deuteronomio, pero yo les pido que lean esos 2 libros porque acá hay un poquito de historia y un poco de leyes, pero sobre todo Deuteronomio significa la segunda ley, donde Moisés repite las generaciones que van a entrar a la tierra prometida, que son los que nacen en el desierto, aquellos que nacen en el desierto, porque la vieja generación, los que nacieron en Egipto, no van a entrar a la tierra prometida, son los que nacen en el desierto. Entonces, perdón, Moisés les recuerda, y una de las palabras clave en Deuteronomio es recuerden, oigan, escuchen, obedezcan. Es el recordatorio de las leyes para entrar ya a la tierra prometida. Y entonces les pido que oren. Y les pido encarecidamente que oren, porque tenemos que terminar la próxima semana, ¿sí? La otra tenemos el último parcial. Eh, espero que, bueno, estemos, voy a mandar las 2 partes de la grabación, la que se cortó y esta. Y sobre todo que tengan un fin de semana extraordinario, las mujeres que van a viajar, que tengan un buen viaje, que reciban mucho de parte del Señor en Córdoba y también oramos por ese encuentro tan extraordinario que van a tener estos días en Villa Giardino, ¿sí? Está el pastor Carlos Vara, el hombre de las 3 puertas, que me gustaría, por favor, si puede orar para despedirnos. ¿Eh? Por favor. Sí, no hay problema. Oramos, Sí, sí, oramos. gracias. Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias por la iluminación que viene a través de tu palabra, Señor, que en nuestro corazón podamos atesorar tu verdad y que ella nos pueda guiar. Señor, gracias por todo lo que hemos aprendido y por todo lo que seguiremos aprendiendo, Señor. En tus manos están estas cosas, Amén, Señor. amén, Amén. amén. Si tienen alguna duda, por favor, anótenla, evacuamos, la resolvemos la próxima semana, ¿sí? Perdón, Una ¿cuánto dijo? pregunta. ¿Alguien dijo algo? ¿Sí? ¿Alguien mencionó algo, preguntó algo? Sí, ¿cuándo va a ser el examen? Y si terminamos la próxima, la Que no escuché otra. bien, escuché. Claro, si terminamos, si Dios nos ayuda, Ah, ok, terminamos ok. la próxima, será la otra. La del 30, creo, ¿no? Por ahí, Ah, ok. creo que es 30, sí. Sí. Ah, ok. 31.
Bueno, bendiciones, buen fin de semana para todos. Buenas noches, pastor. Bendiciones, buenas Bendiciones, noches. buenas noches, Buenas buen fin de noches. semana. Chao, chao. Hasta mañana.